¿Sabes qué se siente cuando las personas que te dieron la vida te miran como si fueras una mancha en el apellido? No es un dolor agudo, es más bien un frío constante que se te mete en los huesos. Mis padres, los prestigiosos abogados Arrieta, siempre dijeron que el linaje y el estatus eran las únicas monedas que valían en este mundo. Por eso, cuando elegí casarme con Julián, un hombre que llegaba a casa con las manos manchadas de grasa y botas con punta de acero, para ellos dejé de ser su hija. Me convertí en su error de cálculo. Todo explotó la noche del aniversario de bodas de mis padres. Estábamos en el salón privado del club más exclusivo de la ciudad. El aire olía a perfume caro, prepotencia y una hipocresía que me revolvía el estómago. Yo llevaba un vestido sencillo, el mejor que podía permitirme, y Julián vestía un traje que, aunque le quedaba impecable, no tenía la etiqueta de diseñador que mi hermano Mauricio ostentaba como si fuera una medalla olímpica. Elena, querida, dijo mi madre, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras ajustaba su collar de perlas, le pedí al servicio que pusiera tu mesa cerca de la salida. Ya sabes, por si Julián se siente fuera de lugar, no queremos que se abrume con conversaciones sobre inversiones y derecho internacional. Julián me apretó la mano suavemente por debajo del mantel. Sus manos son ásperas, llenas de callos por el trabajo duro en la constructora, pero son las manos más honestas que he conocido. Él solo sonrió, esa sonrisa tranquila que siempre me desarma. Pero yo podía ver el brillo de burla en los ojos de mi padre. Déjala, Leonor. Intervino mi padre alzando su copa de cristal. Elena tomó su decisión. Prefirió el amor de barrio a la estabilidad de nuestra firma. Es una lástima que tu esposo solo sepa de mezclas de cemento y vigas de amarre, Elena. Quizás si te hubieras casado con alguien como el hijo de los Ferrán, hoy no tendrías que preocuparte por si el sueldo de obrero te alcanza para pagar la renta este mes. Las risas en la mesa no se hicieron esperar. Mi hermano Mauricio, el sucesor dorado, se inclinó hacia adelante con una mueca de superioridad. Vamos, papá, no seas duro. Alguien tiene que ensuciarse las manos para que nosotros podamos construir nuestros edificios, ¿verdad, Julián? Por cierto, ¿en cuál de mis proyectos estás trabajando ahora? ¿En el complejo de la Avenida Norte? Ten cuidado con las herramientas, no queremos que un accidente de trabajo nos salga caro en seguros. Sentí que la sangre me hervía. Quise gritarles que Julián era el hombre más inteligente, noble y dedicado que existía. Quise decirles que, mientras ellos vivían de apariencias y deudas disfrazadas de lujo, nosotros estábamos construyendo algo real. Pero Julián me hizo una señal silenciosa. Él siempre me dice, el ruido no construye nada, Elena, el silencio y el trabajo sí. La humillación alcanzó su punto máximo cuando llegó el momento del brindis. Mi padre se levantó, infló el pecho, y anunció que iba a heredar en vida las acciones principales de la firma familiar a Mauricio. A mí, frente a todos sus amigos influyentes, me entregó un sobre pequeño con un gesto de lástima. Para ti, Elena. Es un cheque que cubrirá las deudas que seguramente tienes. Considéralo tu bono de salida. No esperes más de la herencia familiar hasta que decidas. Bueno, hasta que decidas rodearte de gente de nuestra clase. No podemos permitir que el patrimonio de los Arrieta termine financiando cajas de herramientas y camiones de carga. El salón estalló en murmullos. Escuché a las amigas de mi madre susurrar sobre la pobre hija que se perdió por un capataz. Me sentí pequeña, humillada, expuesta. Pero entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras mi padre seguía pavoneándose, el teléfono de Julián vibró sobre la mesa. No era una llamada normal. Era una alerta prioritaria de la aplicación de gestión de la constructora global Vértice, la empresa que estaba comprando la mitad de los activos de la firma de mi padre, para salvarla de la quiebra técnica en la que se encontraba secretamente. Julián miró la pantalla, leyó el mensaje, y por primera vez en toda la noche, su expresión cambió. No era la mirada del obrero sumiso que ellos creían ver, era la mirada de un depredador que acaba de encontrar su apertura. Se levantó con calma, se ajustó el saco y me miró. Elena, dijo con una voz que resonó en toda la mesa, una voz que mandó a callar hasta al mismísimo Mauricio. Creo que es hora de irnos. Tenemos una reunión de emergencia en la oficina principal de Vértice. Parece que los términos de la fusión con la firma de tu padre han cambiado drásticamente. Mi padre soltó una carcajada burlona. ¿Tú en Vértice?
¿Qué vas a hacer, descargar los bultos de arena para la remodelación del lobby? Julián no respondió. Solo sacó de su bolsillo una tarjeta de titanio negro, la identificación de acceso de nivel 5 que solo posee el dueño y fundador de la corporación. La dejó caer sobre la mesa, justo encima del cheque de caridad que mi padre me había dado. No, don Alberto, dijo Julián con una frialdad que me dio escalofríos de placer. Voy a decidir si firmo el rescate financiero de su empresa, o si dejo que se hunda mañana mismo al abrir la bolsa. Elena, vámonos, tenemos mucho que hablar en privado. Caminamos hacia la salida mientras el silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pude ver la cara de mi madre palidecer y a mi padre sujetarse del borde de la mesa, mirando la tarjeta negra como si fuera una granada a punto de explotar. Al salir al estacionamiento, mientras el valet traía nuestro auto, un vehículo que ellos nunca habían visto porque Julián siempre usaba su camioneta de trabajo para no ostentar, sentí que por fin las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Julián no me lo había contado todo, y yo, en mi dolor, no había hecho las preguntas correctas. Julián, susurré mientras subíamos al coche, ¿qué acaba de pasar ahí dentro? Él me miró, tomó mi mano y besó mis nudillos. Pasó que me cansé de ver cómo te pisotean por mi culpa, Elena. Mañana, tu familia va a descubrir que el obrero al que despreciaron es el único hombre que puede salvarlos de la ruina total. Y créeme, las condiciones de ese rescate no les van a gustar nada. En ese momento, vi un brillo en sus ojos que nunca había visto antes. No era odio, era justicia. Y supe que la guerra apenas comenzaba. El silencio dentro del coche era eléctrico. Mientras las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad, yo no podía dejar de mirar a Julián. El hombre que estaba a mi lado no parecía el mismo que esa mañana se había despedido de mí con un beso rápido y el uniforme manchado de acerrín. Había una autoridad en su postura, una dureza en su mandíbula que nunca antes le había visto. ¿Por qué no me lo dijiste, Julián? Pregunté finalmente, con la voz apenas en un susurro. ¿Por qué dejar que te humillaran así durante 3 años? ¿Por qué dejar que me llamaran fracasada en mi propia cara? Julián suspiró y detuvo el auto frente a un edificio que yo conocía bien. La sede central de Constructora Vértice, un coloso de cristal y acero que dominaba el centro financiero. Porque quería saber quién se quedaba a mi lado cuando no había nada que ofrecer más que sudor y honestidad. Elena, me dijo, tomando mis manos. Tu familia no me odia por ser pobre, me odian porque no pueden controlarme. Si les hubiera dicho quién era desde el primer día, habrían intentado usar mi dinero para tapar sus propios agujeros. Quería que vieras quiénes son ellos realmente antes de que yo pusiera las cartas sobre la mesa. Entramos al edificio. Los guardias de seguridad se cuadraron al verlo pasar, y las secretarias de turno nocturno bajaron la cabeza en señal de respeto. Subimos al piso 40, su oficina. Allí, sobre un escritorio de mármol negro, descansaban varias carpetas con el logotipo de la firma de abogados de mi padre, Arrieta y Asociados. Elena, tu padre y tu hermano han estado cavando su propia tumba durante años, explicó Julián mientras abría una de las carpetas. Han malversado fondos de sus clientes para mantener ese estilo de vida que viste esta noche en el club. Compraron yates, joyas y casas en la playa con dinero que no les pertenece. Ahora, una auditoría externa los tiene acorralados. Mañana a primera hora, el banco ejecutará los embargos si no presentan un socio capitalista. Sentí un vacío en el estómago. Mi familia, los impecables Arrieta, eran delincuentes de cuello blanco. ¿Y ese socio capitalista, eres tú?, pregunté. No, respondió él con una sonrisa gélida. Ese socio es una empresa filial llamada Inversiones Ítaca. Ellos creen que están negociando con un grupo extranjero, pero yo soy el único dueño de Ítaca. He pasado los últimos 6 meses comprando sus deudas, una por una. No soy su socio, Elena. Técnicamente a partir de mañana soy su dueño. Me senté en la silla de piel, procesando la magnitud de la situación. La venganza no era solo un plato que se servía frío. Julián lo estaba congelando por completo. Él había estado moviendo los hilos en las sombras, permitiendo que mi hermano Mauricio se hundiera más en su arrogancia, mientras le tendía una red legal de la que no podrían escapar. Pero hay algo más, continuó Julián entregándome un documento. Tu abuelo, antes de morir, dejó una cláusula en su testamento original que tu padre intentó ocultar.
Una cláusula que decía que, si la firma alguna vez pasaba por una crisis de solvencia, el control total de las propiedades familiares pasaría a la nieta mayor, es decir, a ti. Siempre y cuando estuvieras casada con un hombre de oficio. Me eché a reír, una risa histérica que se convirtió en lágrimas de alivio. Mi abuelo, el único que siempre confió en mí, sabía exactamente qué clase de víboras eran su hijo y su nieto. Él había previsto que su ambición los arruinaría y puso un candado que solo mi matrimonio desigual podía abrir. Ellos creen que soy un obrero, dije, limpiándome las lágrimas. Y precisamente porque creen que soy la esposa de un muerto de hambre, no sospechan que tú tienes el control de sus vidas. Exacto. Mañana tienen una reunión para firmar lo que ellos creen que es su salvación. Mauricio me envió un correo hace una hora, exigiendo que yo, como empleado de baja categoría, estuviera presente para firmar como testigo de la parte operativa. Quiere humillarme una última vez, Elena. Quiere que yo firme el documento que, según él, lo hará millonario de nuevo. En ese momento mi teléfono comenzó a arder. Tenía 15 llamadas perdidas de mi madre, y 20 mensajes de Mauricio. El tono de los mensajes había cambiado de la burla al pánico absoluto. Elena, ¿qué demonios fue esa broma en el club? ¿Quién es realmente tu marido? Dile que nos llame ahora mismo. Papá está teniendo un ataque de ansiedad. Elena, si Julián tiene algún contacto en Vértice, necesitamos que interceda. Tenemos una crisis. No es momento para rencores. Somos familia. Somos familia. Qué fácil le resultaba decir esas palabras cuando el barco se estaba hundiendo. Horas antes, me habían sentado en la mesa de la cocina, cerca de la basura, para que no contaminara su estatus. No les respondas, dijo Julián quitándome el teléfono suavemente. Vamos a dejar que pasen la noche en vela. Que sientan el miedo que tú sentiste cada vez que te amenazaron con desheredarte. Mañana a las 9 de la mañana es la cita en la notaría. Quiero estar ahí, dije con firmeza. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que el hombre que despreciaron es el que decide si duermen en una mansión o en la calle. No solo vas a estar ahí, Elena, vas a ser tú quien lea los términos del contrato, porque he decidido que la compra de la firma Arrieta se haga a tu nombre. Será tu regalo de aniversario adelantado. Esa noche no pude dormir. Pasé las horas recordando cada insulto, cada desplante, cada vez que mi madre me dijo que me daría vergüenza presentarme en sus eventos con un hombre que olía a trabajo. La justicia kármica estaba a punto de golpear su puerta, y yo iba a ser quien abriera. Al amanecer, Julián me entregó un maletín. Dentro no había herramientas, sino los títulos de propiedad de la oficina de mi padre, y el registro de la deuda multimillonaria que Mauricio había contraído en secreto. Es hora, Elena, dijo Julián, vistiendo ahora un traje de sastre italiano que costaba más que el auto de mi hermano. Vamos a mostrarles lo que un obrero y una fracasada pueden hacer juntos. El mensaje final de Mauricio antes de entrar a la notaría decía: más te vale que tu marido no arruine esto, Elena. De esta firma depende nuestro futuro. No seas egoísta por una vez en tu vida. Sonreí para mis adentros. No iba a ser egoísta. Iba a ser justa. Llegamos a la notaría 15 minutos antes de la hora pactada. Julián, en un movimiento calculado, me pidió que entráramos por separado. Él se puso su vieja chaqueta de trabajo sobre el traje de sastre y me dio un beso en la frente. Entra tú primero, me dijo. Deja que saquen todo el veneno que les queda. Necesitamos que se sientan poderosos una última vez antes de que firmen. Cuando crucé las puertas de la sala de juntas, el ambiente se podía cortar con un bisturí. Mi padre Alberto estaba sentado a la cabecera, con la piel grisácea y las manos temblorosas, aunque intentaba mantener su postura de gran señor. Mi hermano Mauricio caminaba de un lado a otro, hablando frenéticamente por teléfono. Al verme entrar, me lanzó una mirada cargada de odio y desesperación. Hasta que te apareces, Elena, ladró Mauricio colgando el teléfono de golpe. ¿Dónde está tu marido? El representante de Inversiones Ítaca y los auditores de Vértice llegarán en cualquier momento. Necesitamos que ese hombre tuyo firme como testigo de que las obras pendientes están en regla. Es un tecnicismo, pero sin su firma, el capital no se libera hoy. Julián está estacionando, Mauricio. Respondí con una calma que los descolocó. No te preocupes.
Él hará lo que tenga que hacer. Mi madre Leonor se acercó a mí con una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Me tomó del brazo y me alejó un poco de los demás, como si fuéramos confidentes. Elena, hija, escucha bien. Sé que anoche las cosas se pusieron tensas, pero tienes que convencer a Julián de que no diga ni una palabra de más. Si esos inversionistas sospechan que él es solo un obrero de bajo rango, podrían pensar que nuestra estructura operativa es débil. Dile que firme, que se quede callado y si todo sale bien, convenceré a tu padre de que te devuelva tu lugar en la cena de Navidad. Incluso podríamos comprarle a Julián una camioneta nueva para que no dé esa imagen tan descuidada. Me solté de su agarre con una sensación de náuseas. Seguían pensando que podían comprar mi lealtad con migajas de aceptación social. No se daban cuenta de que el mundo que conocían estaba a punto de evaporarse. No te preocupes, mamá, dije, mirando fijamente la carpeta de documentos sobre la mesa. Julián sabe exactamente qué imagen debe dar hoy. En ese momento, la puerta se abrió, y entró el notario público junto con 2 hombres de traje oscuro que cargaban maletines de piel. Eran los abogados de Vértice, los mismos que Julián había instruido la noche anterior. Mauricio se abalanzó sobre ellos, tratando de parecer el líder que claramente no era. Bienvenidos, soy Mauricio Arrieta, director ejecutivo, todo está listo. Los términos que acordamos con Inversiones Ítaca están en el contrato. El 51% de las acciones de Arrieta y Asociados, a cambio de la inyección de capital inmediata y la absorción de nuestras deudas hipotecarias. Aquí tienen los libros contables. El notario, un hombre mayor que conocía a mi padre de toda la vida, carraspeó y miró a mi familia con una mezcla de lástima y profesionalismo. Señor Arrieta, dijo el notario, dirigiéndose a mi padre, antes de proceder, debo preguntarle si han leído el anexo de Cláusulas de reestructuración de activos. Es un documento estándar en estas fusiones, pero otorga al nuevo socio mayoritario el control total sobre los bienes inmuebles vinculados a la firma. Eso incluye esta oficina, sus propiedades vacacionales y la residencia familiar de Las Lomas. Mi padre agitó la mano con impaciencia. Sí, lo que sea necesario para salvar la firma. Mauricio lo revisó. Además, somos familia. El inversionista de Ítaca sabe que solo es una formalidad para asegurar su dinero. Firma de una vez, Mauricio. Tenemos acreedores llamando cada 5 minutos. Mauricio tomó la pluma estilográfica con una sonrisa de suficiencia. Me miró de reojo, como diciendo, mira cómo salvo el legado que tú casi destruyes con tu matrimonio. Firmó cada página con un garabato pretencioso, sellando el destino de todo lo que poseían. Mi padre hizo lo mismo. Sus firmas eran la rendición total, aunque ellos creían que eran un triunfo. Excelente, dijo uno de los abogados de Vértice. Ahora, solo falta la firma del beneficiario final y del testigo técnico. Aquí está el testigo, gritó Mauricio cuando Julián entró en la sala. Julián entró, caminando con paso lento, todavía con su chaqueta de trabajo puesta, con algunas manchas de polvo. La expresión de asco en la cara de mi madre fue evidente, y mi padre soltó un bufido de desdén. Firma aquí, muchacho, dijo mi padre señalando la línea de testigos con el dedo, sin siquiera mirarlo a la cara. Firma y vete a esperar al coche. Elena se quedará para celebrar con nosotros. Julián tomó el documento. No firmó de inmediato. Se tomó su tiempo para leer la página donde Mauricio acababa de estampar su firma. Luego, se quitó la chaqueta de trabajo, revelando el traje impecable que llevaba debajo, y la dejó caer sobre la silla principal. La silla que siempre había ocupado mi padre. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mauricio confundido. Ese es el lugar de mi padre. Firma y lárgate. Julián se sentó con una parsimonia que heló la sangre de todos en la habitación. Miró al notario, y asintió. Señor notario, ¿podría leer el nombre del beneficiario principal que figura en el folio 14 del contrato de transferencia?, pidió Julián con una voz que irradiaba un poder absoluto. El notario ajustó sus anteojos y leyó en voz alta. El control total de las acciones, activos físicos y derechos sucesorios de Arrieta y Asociados queda transferido irrevocablemente a la señora Elena Arrieta, bajo la representación legal y financiera del Grupo Vértice, propiedad del señor Julián Valdés. El silencio que siguió fue atronador. El color abandonó el rostro de mi hermano tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Mi padre se puso de pie,
tambaleándose. ¿Qué significa esto? Tartamudeó Mauricio. Julián es un obrero. Él trabaja en mis obras. Es un error de imprenta. No, Mauricio, dijo Julián sacando una pluma de oro de su bolsillo interno. Yo no trabajo en tus obras. Tú trabajabas en las mías. Yo soy el dueño de Vértice. Y tú acabas de firmar un documento donde me entregas hasta los muebles de tu casa, a cambio de que yo no envíe las pruebas de tus fraudes a la fiscalía esta misma tarde. Julián firmó el documento con un trazo firme y elegante. Luego, me pasó la carpeta a mí. Tu turno, Elena. Firma y recupera lo que es tuyo. Tomé la pluma. Mis manos no temblaban. Miré a mis padres, que me observaban con ojos de terror absoluto, y luego a Mauricio, que parecía un niño pequeño a punto de romper a llorar. Dijeron que yo era una fracasada por elegir a este hombre, dije, mientras mi firma se unía a las de ellos. Ahora resulta que ese fracasado es el nuevo dueño de sus vidas. Firmé la última hoja. El golpe seco del sello del notario retumbó en la sala como una sentencia de muerte para su arrogancia. El as bajo la manga finalmente había sido revelado. El silencio que siguió al golpe del sello notarial no fue de paz, fue el silencio que precede a una explosión. Durante 3 segundos que parecieron siglos mi padre se quedó petrificado, con la boca entreabierta, mirando el documento como si fuera una serpiente venenosa. Mauricio por su parte empezó a hiperventilar. El sudor le perleaba la frente, y su arrogancia de heredero de oro se derretía como cera barata. Esto es una estafa, susurró mi padre, con una voz que vibraba de furia contenida. Es una emboscada. Mauricio, haz algo. Tú eres el abogado. Diles que este contrato no es válido. Mauricio se acercó a la mesa, tratando de arrebatar el documento, pero uno de los abogados de Vértice puso su mano firmemente sobre la carpeta. Señor Arrieta, dijo el abogado con una frialdad profesional, su hijo ha firmado voluntariamente. Ha reconocido las deudas, ha aceptado la auditoría, y ha cedido las acciones para evitar una denuncia penal por malversación de fondos de terceros. Si intenta romper este documento, lo único que logrará es que llamemos a la policía ahora mismo. Mi madre Leonor soltó un grito ahogado y se desplomó en una de las sillas laterales, llevándose las manos a su collar de perlas. Elena, gritó mirándome con una mezcla de horror y súplica. Detén esta locura. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tus padres. Le estás entregando nuestra vida a este hombre. Este hombre tiene nombre, mamá, respondí, poniéndome de pie y caminando hacia ella. Se llama Julián. El mismo al que anoche obligaste a sentarse cerca de la basura. El mismo al que llamaste capataz con asco. Resulta que ese hombre al que tanto despreciaron es el que ha estado pagando las facturas de luz y los seguros de sus autos durante los últimos 3 meses a través de empresas fantasma para que ustedes no se dieran cuenta de que estaban en la quiebra. Julián se levantó de la silla principal. No había rastro de burla en su rostro, solo una decepción profunda que los hacía ver más pequeños de lo que ya eran. Ustedes no entienden el valor del trabajo, dijo Julián mirando directamente a mi padre. Creen que el respeto se hereda o se compra con un apellido. Yo empecé cargando bultos en obras, sí, y con lo que gané compré mi primera mezcladora, luego mi primer camión, y luego fundé con acento agudo Vértice. Mientras ustedes gastaban el dinero de sus clientes en cenas de lujo para aparentar una fortuna que ya no tenían, yo construía un imperio basado en la verdad. Mauricio, en un arranque de desesperación ciega, se lanzó hacia Julián, agarrándolo por la solapa del saco. Tú no eres nadie, gritó con los ojos inyectados en sangre. Eres un muerto de hambre con suerte. No te vas a quedar con mi firma, no te vas a quedar con mi casa. Julián ni siquiera se inmutó. No necesitó usar la fuerza. Simplemente le retiró las manos a mi hermano con un movimiento seco y firme. Ya no es tu firma, Mauricio. Y técnicamente, ya no es tu casa. Según los términos que firmaste sin leer, la residencia Arrieta ha sido transferida a la sociedad Legado Elena, de la cual tu hermana es la única beneficiaria. Tienen 24 horas para sacar sus pertenencias personales. Mañana al mediodía, el equipo de seguridad de Vértice cambiará las cerraduras. Mi padre se desplomó de nuevo en su asiento, rompiendo en un llanto seco y amargo. Era el sonido de un hombre que acababa de darse cuenta de que su pedestal de cristal se había hecho añicos. Pero yo no sentí lástima. Recordé todas las veces que me hizo llorar,
todas las veces que me dijo que yo era la vergüenza de la familia por no haberme casado con alguien de nivel. ¿Por qué, Elena?, preguntó mi padre entre sollozos. ¿Por qué tanto odio? No es odio, papá, es justicia kármica, dije, acercándome a él. Ustedes me desheredaron moralmente hace años. Me llamaron fracasada solo porque no encajaba en su molde de hipocresía. Me echaron de la familia por casarme con un hombre honesto. Pues bien, aquí está el resultado. El obrero ha salvado el apellido Arrieta de la cárcel. Pero el precio es que el apellido ya no les pertenece. Elena, por favor, suplicó mi madre, arrastrándose hacia mí. No puedes dejarnos en la calle. ¿Qué dirán nuestras amistades? El escándalo será insoportable. Eso es lo único que te importa, ¿verdad?, pregunté con amargura. ¿El qué dirán? No te preocupes, mamá. Julián ha sido más generoso de lo que yo hubiera sido. Les ha asignado un departamento pequeño en uno de sus complejos de interés social. Es sencillo, pero funcional. Tendrán un techo, pero tendrán que aprender a vivir sin sirvientes y sin el club. Mauricio soltó una carcajada histérica, golpeando la mesa con el puño. Un departamento de interés social. Es una humillación. Prefiero la cárcel. Ten cuidado con lo que deseas, Mauricio, intervino Julián, abriendo una carpeta que contenía fotos y registros de transferencias bancarias ilícitas que Mauricio había hecho a cuentas en el extranjero. Porque si decides impugnar este contrato, estas pruebas irán directo al escritorio del fiscal. Tú decides, el departamento pequeño o una celda compartida. Mauricio se quedó mudo. El miedo reemplazó a la histeria. Miró a mi padre, pero mi padre ya no era capaz de defender a nadie. La derrota era total. Julián me tomó de la mano y me guió hacia la puerta. Al llegar al umbral me detuve y miré por última vez la oficina que durante décadas fue el símbolo del poder de mi familia. Ahora, las letras doradas en la puerta que decían Arrieta y Asociados parecían borrosas, como un recuerdo que se desvanece. Ah, una cosa más, dije antes de salir. La cena de aniversario que pagaron anoche con el cheque de caridad que me dieron, ya la cancelé con la tarjeta de crédito de la empresa. Resulta que la cuenta estaba a nombre de una de las filiales de Julián. Así que, técnicamente, nosotros les pagamos la fiesta de su propia caída. Salimos de la notaría mientras los gritos de mi madre y los insultos desesperados de Mauricio resonaban en el pasillo. Al llegar a la calle, el aire se sentía más puro que nunca. Julián me miró y me dio una sonrisa tranquila. ¿Estás bien?, me preguntó. Nunca he estado mejor, respondí, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Ahora, vayamos a tomar posesión de nuestra nueva vida. Eran exactamente las 12 del mediodía, cuando el coche de Julián se detuvo frente a la mansión de las Lomas. Los muros de piedra blanca y las puertas de hierro forjado, que durante 30 años me habían hecho sentir como una intrusa o una decepción, ahora me esperaban como propiedad legítima. Detrás de nosotros, 2 furgonetas negras con el logotipo de la empresa de seguridad de Vértice se estacionaron silenciosamente. Al bajar del auto sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de una extraña y liberadora justicia. Julián caminaba a mi lado, ya no con el uniforme de obrero, sino con la autoridad de quien ha construido ciudades. ¿Estás lista, Elena?, preguntó, entregándome el juego de llaves maestras que el notario le había entregado esa mañana. Más que lista, respondí, sintiendo el metal frío en mi palma. Antes de que pudiera insertar la llave, la puerta principal se abrió de par en par. Mi madre salió disparada, con el maquillaje corrido y un abrigo de bisón en el brazo, seguida por 2 empleados domésticos que llevaban maletas a medio cerrar. Detrás de ella, mi padre caminaba como un fantasma, arrastrando los pies con los ojos fijos en el suelo. «¡Esto es un atropello!», chilló mi madre al verme. «Elena, diles a estos hombres que no pueden entrar. Están revisando mis armarios como si fuera una criminal». «Lo siento, mamá», dije pasando a su lado sin detenerme, «pero técnicamente, todo lo que hay dentro de esta casa, desde las obras de arte hasta los cubiertos de plata, fue puesto como garantía en los préstamos que Mauricio pidió. Según el contrato de dación en pago, estos activos ahora pertenecen a la sociedad que yo administro». Entré en la sala principal. Era un espacio inmenso, decorado con un lujo ofensivo que ahora se sentía vacío. En el centro de la habitación,
Mauricio estaba gritándole a un oficial de seguridad que custodiaba la caja fuerte de la biblioteca. «Tengo documentos personales ahí», rugía Mauricio, con la camisa desabrochada y el rostro congestionado. «No pueden negarme el acceso». «Tus documentos personales, Mauricio», intervine, entrando en la biblioteca, «se limitan a tu ropa y tus artículos de aseo. Los títulos de propiedad, los registros de las cuentas suizas y las escrituras de los terrenos de la costa ahora son parte del Fondo de Recuperación de Deudas». Mauricio se giró hacia mí, con una mirada de odio puro. Se lanzó hacia adelante, pero Julián se interpuso con una calma gélida que hizo que mi hermano se detuviera en seco. «Ni un paso más, Mauricio», dijo Julián. «Ya causaste suficiente daño. Tu hermana ha sido muy generosa al no dejar que pases la noche en un calabozo. No tientes a tu suerte». Fue en ese momento cuando el clímax emocional me golpeó. Mi padre entró en la biblioteca y se sentó en su viejo sillón de cuero, el que siempre llamó el trono de los Arrieta. Miró a Julián y luego a mí, y por primera vez en mi vida, vi algo parecido a la admiración mezclada con una derrota absoluta en sus ojos. «Todo este tiempo», susurró mi padre, «pensamos que eras tú la que se había hundido, Elena. Pensamos que este hombre te arrastraría a la mediocridad. Pero resulta que el mediocre siempre estuvo en esta casa, bajo mi propia nariz». Miró a Mauricio con un desprecio que dolió más que cualquier grito. Mauricio bajó la cabeza, su fachada de heredero exitoso finalmente destruida. «Julián», dijo mi padre con la voz quebrada, «¿cuándo empezaste a comprarnos?» «Hace 2 años, señor Arrieta», respondió Julián, cruzándose de brazos. «Cuando me enteré de que Mauricio estaba usando el fondo de jubilación de sus empleados para cubrir sus pérdidas en la bolsa. Pude haberlos denunciado entonces, pero Elena todavía creía que ustedes podían cambiar. Esperé a que la propia ambición de Mauricio los dejara sin salida. Yo no los destruí. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo compré los escombros». La humillación final llegó cuando el camión de mudanzas llegó para llevarse sus cosas al departamento de interés social que Julián les había asignado. Vi a mi madre llorar mientras los operarios sacaban sus maletas de diseñador hacia un edificio donde tendría que compartir el elevador con la gente que ella siempre llamó clase baja. «Elena, por favor», suplicó mi madre una última vez tomándome de las manos, «no nos hagas esto. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser la familia que siempre quisiste». Me solté suavemente. «Ya tengo la familia que siempre quise, mamá. Tengo a un hombre que me ama por quien soy, no por mi apellido. Y ahora, tengo la seguridad de que nunca más volverán a hacerme sentir pequeña». Caminé hacia el gran ventanal que daba al jardín. Los empleados de seguridad empezaron a cambiar los códigos de acceso. La casa, que una vez fue una prisión de expectativas y críticas, ahora se sentía ligera. «¿Se acabó?», dije, mirando a Julián. «Realmente se acabó». Él se acercó y me rodeó con sus brazos. «No, Elena. Esto no es el final. Esto es el primer día de nuestra verdadera vida. La firma ahora es tuya. Las propiedades son tuyas. Y lo mejor de todo, es que ya nadie puede decirte qué vales». Mientras veía a mis padres y a mi hermano subir al taxi que los llevaría a su nueva y modesta realidad, sentí una paz que no tenía precio. El obrero y la fracasada se habían quedado con el imperio, no por codicia sino por justicia. El tablero se había dado vuelta, y por primera vez, yo tenía el control absoluto. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en la notaría, y si cierro los ojos, todavía puedo escuchar el eco del silencio que quedó en la mansión cuando la puerta se cerró tras mis padres. A veces, el éxito no suena a aplausos ni a fanfarrias. Suena a la paz de saber que por fin, el mundo está en orden. Hoy me encuentro en la oficina principal de lo que solía ser Arrieta y Asociados. Pero el letrero en la entrada ha cambiado. Ahora, el cristal esmerilado reza simplemente: Consorcio Vértice y Arrieta, Justicia y Construcción. He reformado la firma por completo. Ya no somos un nido de buitres que buscan estatus. Ahora somos el brazo legal que protege a los trabajadores y a las pequeñas empresas de gente como mi propia familia. Julián entra en mi oficina sin llamar. Trae 2 cafés en vasos de cartón, y esa sonrisa tranquila que, a pesar de los millones en el banco, sigue siendo la de aquel hombre del que me enamoré en una obra en construcción. Se sienta frente a mí, pone las botas, esta vez de cuero italiano,
pero con el mismo paso firme, sobre la mesa y me guiña un ojo. ¿Cómo va la reestructuración, jefa?, pregunta con tono bromista. Va de maravilla, respondo, dándole un sorbo al café. Hemos recuperado el 90% de los fondos que Mauricio malversó. Los empleados han recuperado sus pensiones y la empresa finalmente es rentable de verdad, no solo en apariencia. A veces me preguntan qué fue de ellos. La curiosidad de la gente por la caída de los poderosos es insaciable. Mi madre me llama de vez en cuando desde el Departamento de Interés Social. Su voz ya no tiene ese tono imperioso de quien dicta las leyes del buen gusto. Ahora suena pequeña, quejumbrosa. Se queja de que el vecino tiene la música alta, o de que tiene que hacer fila para pagar sus servicios. Le paso una pensión mensual, la justa para que viva con dignidad, pero ni un centavo más para sus lujos innecesarios. Es una lección que todavía le cuesta aprender. El respeto no se compra con perlas, se gana con la humildad que ella nunca tuvo. Mauricio, bueno, mi hermano descubrió que sin el apellido y sin la chequera de papá, no es más que un hombre mediocre con un título colgado en la pared. Trabaja como asistente legal en una oficina de los suburbios, ganando el sueldo mínimo y lidiando con jefes que lo tratan con el mismo desprecio con el que él trataba a Julián. La justicia kármica es un círculo perfecto. Ahora él es el empleado de baja categoría, que tiene que agachar la cabeza para sobrevivir. Mi padre es el único que parece haber encontrado algo de paz en su derrota. A veces voy a visitarlo y caminamos por un parque cercano a su nuevo hogar. El otro día me confesó, con los ojos empañados, que nunca se había sentido tan libre como ahora, que no tiene que pretender que es un rey. Me pidió perdón, no por haber perdido el dinero, sino por no haber visto la joya que tenía en su hija y en el hombre que ella eligió. A menudo pienso en la noche del aniversario, cuando me llamaron fracasada. En aquel entonces, sus palabras me dolieron como cuchilladas. Pero hoy entiendo que ese dolor fue el fuego que forjó mi nueva vida. Si ellos no hubieran sido tan crueles, quizás yo nunca habría tenido el valor de tomar las riendas de mi destino. Me levanto de mi silla, y miro por el gran ventanal. La ciudad se extiende ante mí, llena de edificios que Julián construyó, y de personas que ahora mi firma protege. He aprendido que la verdadera herencia no es un apellido ni un montón de escrituras en una caja fuerte. La verdadera herencia es el carácter, la integridad y la capacidad de amar sin condiciones. A todos los que están escuchando esto y se sienten menospreciados por su propia sangre, a los que han sido llamados fracasados por no seguir el guión que otros escribieron para ustedes, les digo una cosa: no se defiendan con palabras. El ruido no construye imperios. Trabajen en silencio, amen con fuerza, y dejen que sus resultados sean el grito que ponga a cada quien en su lugar. Mi nombre es Elena Arrieta. Mi esposo es Julián Valdés. Algunos lo vieron como un simple obrero, pero para mí, siempre fue el arquitecto de mi libertad. Y hoy, mientras camino por los pasillos de esta empresa que ahora me pertenece, me doy cuenta de que la mejor venganza no es el odio, sino vivir una vida tan plena y exitosa, que sus insultos se vuelvan irrelevantes. Mis padres me llamaron fracasada, pero hoy, soy yo quien firma sus cheques. Y no hay satisfacción más dulce que la de una justicia que llega justo a tiempo para recordarle al mundo que, al final, siempre cosechas lo que siembras. La oficina está en silencio, el sol se pone sobre los edificios de cristal, y por primera vez en 30 años, no tengo que demostrarle nada a nadie. Ya gané.